Saludos, amados hermanos y amigos, una bendición estar con ustedes y compartir una vez más la poderosa palabra de nuestro Dios, que hoy la vamos a extraer de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso número 12, donde el apóstol nos dice: así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Permítame repetir nuestro texto, que dice así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mis amados hermanos y amigos, yo quiero, a la luz de este pasaje, compartirles tres verdades que podemos extraer de nuestro texto. En primer lugar, vamos a analizar una falsa creencia. En segundo lugar, estaremos viendo una amonestación importante. Y en tercer lugar, veremos un resultado seguro. Antes de analizar este texto, permítame leer el contexto, porque debemos de seguir la argumentación que el apóstol Pablo nos está presentando. El apóstol Pablo, en este capítulo 10 a los Corintios, está hablando de todas las bendiciones que el pueblo de Israel experimentó cuando fue visitado por Dios allá en la tierra de Egipto. Si usted me permite, la Escritura dice en el verso 1 de este capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y escuche este término del apóstol, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Nuevamente dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La palabra todos aparece en 6 oportunidades en este pasaje. Es decir, que el apóstol nos está diciendo que toda aquella inmensa multitud que salió de la tierra de Egipto, el libro de Números, capítulo número 1, señala que cuando se hizo un primer censo, pero este primer censo fue un censo específico, se censó a aquellas personas, aquellos varones que tenían de 20 años para arriba, es decir, este censo tuvo como finalidad saber cuántas personas podrían estar preparadas para la guerra. El resultado arrojó 600.000 personas. Esto nos llevaría a pensar que probablemente pudieron ser fácilmente 4 millones de personas las que salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque 600.000 varones de 20 años para arriba, eso indica que estos 600.000 tendría a un papá, 600.000 personas más, a una mamá, ahí sería 1.800.000 personas. Deben de haber tenido abuelos, tanto paterno como materno. Ahí estaríamos hablando de 2 millones, de 3 millones de personas. Y obviamente que deben de haber tenido tíos, hermanos, primos, etcétera, etcétera, los que fácilmente nos llevaría a decir que podrían ser unos 4 millones de personas las que Dios sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó con estas 4 millones de personas? Nuestro texto dice que todos recibieron privilegios, que todos, absolutamente todos, sin excepción, todos fueron bendecidos. Pero la Escritura dice que a pesar de que todas estas personas tuvieron privilegios, de que todas estas personas fueron bendecidas, la Biblia dice, haciéndonos un desglose el apóstol Pablo, que algunos de ellos cayeron en codicias, algunos de ellos murmuraron, algunos de ellos fornicaron, algunos de ellos se quejaron, algunos de ellos fueron idólatras. Y de esta gran multitud, la Escritura trágicamente registra que solamente 2 de ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Mire, toda esta multitud, solamente 2 estuvieron firmes, solamente 2 entraron a la tierra que fluye leche y miel. Es en base a este contexto que el apóstol Pablo
nos presenta el texto que vamos a analizar en estos momentos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Permítame decirle también que Pablo no está hablando aquí de aquellos que están firmes. No, Pablo está hablando de aquellas personas que piensan que están firmes. Por cierto, ¿puede un creyente saber si está firme? Claro que sí, pues la Biblia menciona que cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Y cada uno de nosotros estamos conscientes de nuestra vida espiritual, estamos conscientes de nuestra relación con el Señor. Pablo no está hablando aquí de aquellos creyentes que están firmes. Él está hablando de aquellos creyentes que piensan que están firmes. Es decir, ellos tienen una falsa creencia. Ellos piensan que están firmes cuando en realidad no lo están. Y si hacemos un estudio de la condición de la iglesia corintiana, nosotros vamos a darnos cuenta que esta iglesia había sido una iglesia bendecida. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, podemos decir que el hecho de pertenecer a una iglesia no es una señal de firmeza espiritual. La iglesia corintiana era una iglesia que había tenido excelentes predicadores. Por allí había pasado Pablo, había pasado Pedro, había pasado Cefas. Pero el hecho de escuchar excelentes predicaciones, el hecho de tener una variada biblioteca cristiana y tener Biblias de muchas versiones, eso no significa que estemos espiritualmente firmes. La iglesia corintiana tenía, por ejemplo, muchos dones espirituales. Hablaban en lenguas, profetizaban, habían dones de sanidades, dones de milagros, pero los dones tampoco son base para establecer nuestra firmeza espiritual. La iglesia corintiana tenía varios años de estar caminando en los caminos del Señor. El hecho de que tengamos años en sus caminos tampoco es una evidencia de que estemos espiritualmente firmes. Podemos tener muchas experiencias en nuestro caminar cristiano, pero esas experiencias no son las bases para la firmeza espiritual. Es muy probable, mis amados hermanos, que estos creyentes corintianos en el pasado habían tenido victorias sobre muchos pecados, sobre muchas tentaciones. Las victorias pasadas tampoco son una garantía de la firmeza espiritual. Entonces aquí notamos una falsa creencia. Ellos creían que estaban firmes cuando en realidad no lo estaban. Pero no solamente de esto nos habla el apóstol. El apóstol nos da una solemne amonestación. Pablo dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué nos dice esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice esto a todos nosotros, de que si estamos firmes o si pensamos que estamos firmes, miremos que no caigamos. Pablo mismo llegó a decir que él se cuidaba, pues no sea que habiendo sido heraldo, libertador para otras personas, él mismo venga a ser eliminado. ¿Recuerdan ustedes a Pedro cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quiénes son? Pedro recibe una revelación extraordinaria. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús elogia a Pedro. Pero unos minutos más tarde, ese mismo Pedro, que había sido el receptáculo de la revelación de Dios, ahora es un instrumento poderoso en las manos de Satanás. Las experiencias pasadas no son argumento para declarar nuestra firmeza espiritual. Pablo dice que debemos de mirar para no caer. Esta es la gloriosa advertencia, la vivificante advertencia que nos hace el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Si en la época corintiana habían muchos peligros, hoy estamos viviendo en días más peligrosos.
Hoy hay tentaciones por todas partes, tentaciones en el bus, en el trabajo, tentaciones en el colegio, en la universidad, tentaciones hasta en la propia iglesia. Vivimos rodeados de peligros. Entonces esta advertencia es mucho más aplicable a nosotros en esta época de peligro espiritual en la que estamos viviendo. Por eso Pablo nos exhorta a que miremos, a que nos cuidemos espiritualmente, no sea que caigamos. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos da un resultado seguro. Y el resultado seguro es que si no nos cuidamos, vamos a caer. Eso es inevitable. Si usted y yo descuidamos nuestra relación con el Señor, seguramente caeremos. Por eso es que cada día debemos de apercibirnos, que cada día debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de cuidarnos para no caer? La Biblia menciona que en primer lugar debemos de velar, mantenernos alerta, con los ojos espirituales abiertos, no permitir pensamientos, conversaciones, amistades que traten de deslizarnos, desviarnos del camino de Dios. La Biblia menciona metafóricamente que todo aquello que nos sirva de desliz en nuestro caminar cristiano debe de ser desarraigado. Si nuestro ojo fuera ocasión de caer, es necesario sacarlo, porque es preferible entrar a la vida con un solo ojo que teniendo los dos perder nuestra comunión con Dios. Obviamente eso lo dijo Jesús en un sentido metafórico, en un sentido figurado. Si nuestra mano es ocasión de caer, es necesario también cortarla. Es decir, tenemos que romper con toda relación, con todo programa, con todo aquello que esté afectando nuestra vida espiritual. Pero no solamente debemos de velar. La Biblia dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Así como oramos ayer, debemos de orar hoy. La oración no es como un banco espiritual donde usted puede acumular depósitos. Si usted oró ayer, usted tiene la necesidad de orar hoy. Y si usted ora hoy, usted tendrá la necesidad de orar mañana y de hacerlo siempre. Usted tendrá la necesidad de congregarse todos los días, que en su iglesia haya templo, y usted tendrá la necesidad también de estudiar la palabra constantemente, meditar en ella de día y de noche. Entonces, no nos olvidemos de esta exhortación que nos da el apóstol, de que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Mis amados, cuidémonos. ¿Qué pasaría si nosotros caemos? Bueno, pasan muchas cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo es contristado, ¿verdad? Pues Él vive en nosotros. Y si nosotros caemos, Él va a resentirse, Él va a entristecerse. Pero no solamente el Espíritu Santo se va a entristecer, sino que vamos a ser de mal testimonio para los hermanos más débiles en la fe. Por eso debemos nosotros de cuidar nuestra vida espiritual. Pero también seremos nosotros motivo de escarnio para aquellos que no conocen al Señor, se burlarán del Evangelio. La imagen de la iglesia será seriamente afectada, pero finalmente seremos un mal ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos. Por eso, si hay una necesidad de cuidarse, es precisamente ahora, en estos tiempos peligrosos. Así que la Escritura nos dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Que esta palabra le haya podido bendecir, le haya podido ministrar. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga, Dios le guarde.